El 26 de octubre del año 48 después de Cristo, en el Palacio Imperial del Palatino, Valeria Messalina yacía inmóvil sobre mármol frío. Su cuerpo desnudo temblaba, no por frío, sino por terror. El soldado alzó la espada. Ella no pudo suicidarse, no tuvo valor. Murió como una cobarde. Ya no era la emperatriz más poderosa del mundo. Ya no era la mujer que humilló a prostitutas en sus propios lupanares. Solo era un cadáver más entre los jardines de Lúculo, degollada como un animal porque fue incapaz de morir con honor. Dicen que el cuerpo no miente, y el de Mesalina contaba una historia que ningún historiador se atrevió a escribir completa. La de una diosa convertida en bestia por el aburrimiento más mortal que jamás haya destruido un imperio. Para entender cómo la mujer más poderosa de la tierra terminó muriendo en la tierra como una esclava cualquiera, hay que volver a los primeros años de una niña que nació para reinar, pero no para vivir. Valeria Messalina vino al mundo en el año 15 después de Cristo, en una Roma que aún olía a sangre de las guerras civiles. Su padre, Marco Valerio Messala Barbato, llevaba en las venas la sangre de dos de las familias más ilustres del imperio, los Valerios y los Claudios. Su madre, Domicia Lépida, era sobrina del emperador Augusto. Messalina no nació princesa, nació diosa. El problema de los dioses es que, cuando se aburren, el mundo tiembla. Desde pequeña mostró una inteligencia que aterrorizaba a sus pedagogos. A los 8 años hablaba griego como Safo, latín como Cicerón, y manipulaba a los adultos como Calígula manipulaba el terror. Sus padres la adoraban, pero con esa adoración distante que se reserva para las estatuas. Hermosa de contemplar, peligrosa de tocar. Su belleza era de esas que detienen ejércitos y fundan ciudades. Cabello dorado como el trigo de Egipto, ojos verdes como las esmeraldas de Britania, piel blanca como el mármol de Carrara. Pero detrás de esa perfección divina se escondía algo que sus tutores no supieron nombrar. Un vacío que ningún lujo del mundo conseguía llenar. A los 12 años se casó por primera vez. Su esposo era Cayo Silio. No, aún no era Silio. Era un joven patricio cuyo nombre la historia prefirió olvidar porque murió pronto y sin dejar huella. Mesalina enviudó a los 14 años sin haber conocido el amor ni la pasión. Solo había conocido el deber político disfrazado de matrimonio. El destino, que es el único tirano que nunca perdona, tenía otros planes para ella. En el año 37, cuando Calígula ascendió al trono imperial como una fiera liberada de su jaula, Mesalina tenía 22 años y una belleza que ya era leyenda en Roma. El nuevo emperador, que coleccionaba mujeres hermosas como otros coleccionan gemas, puso sus ojos en ella, pero no para su lecho, para el lecho de su tío Claudio. Tiberio Claudio César, Augusto Germánico, tenía 47 años, cojeaba de una pierna, arrastraba las palabras por un defecto del habla y temblaba como una hoja en otoño por una extraña enfermedad nerviosa. Había pasado toda su vida escondido en bibliotecas mientras sus hermanos y sobrinos conquistaban el mundo, o morían intentándolo. Nadie esperaba que llegara al poder. Nadie esperaba que se casara con la mujer más bella de Roma. Pero Calígula tenía sus razones, retorcidas como todas las razones de un loco. Quería humillar a Claudio, casándolo con una diosa que nunca podría poseer completamente,
y quería controlar a Mesalina atándola a un hombre demasiado débil para dominarla. Se equivocó en ambas cosas. La boda se celebró con todo el esplendor que exigía el protocolo imperial. Mesalina caminó hacia el altar, vestida de púrpura y oro, bella como Venus, fría como el mármol. Claudio la esperaba temblando, no de emoción, sino de terror. Sabía que se casaba con una mujer demasiado perfecta para él, demasiado joven, demasiado poderosa. No sabía que se casaba con su propia destrucción. Su cuerpo no le pertenecía, nunca le había pertenecido. A los 12 años había sido moneda de cambio para una alianza política. A los 22 era el premio que un emperador loco otorgaba a su tío tonto. Entre una cosa y otra había olvidado que se sentía ser humana. Cuando Calígula murió asesinado en los subterráneos del Palatino, apenas 4 años después de la boda, Claudio fue proclamado emperador por una guardia pretoriana tan sorprendida como él mismo. De la noche a la mañana, Mesalina se convirtió en emperatriz del mundo conocido. Tenía 26 años y un poder absoluto que no había buscado. Ahí comenzó su aburrimiento. Y el aburrimiento de una diosa es la fuerza más destructiva del universo. ¿Qué hace una mujer cuando lo tiene todo y no desea nada? Que siente a alguien que puede ordenar la muerte de cualquier persona con un susurro, pero no puede ordenar que la amen. ¿Cómo llena sus días quien controla el destino de millones, pero no controla el suyo propio? Mesalina descubrió pronto que el poder absoluto no es libertad, es la cárcel más lujosa del mundo. Cada movimiento suyo era observado, cada palabra analizada, cada gesto interpretado. Vivía en un palacio de mármol que era hermoso como una tumba y silencioso como la muerte. Claudio la adoraba con esa adoración ciega del hombre que no puede creer su propia suerte. La colmaba de joyas que ella no necesitaba, de títulos que no deseaba, de honores que no le importaban. Le construyó jardines donde ella paseaba sola, teatros donde ella se aburría sola, templos donde ella oraba sola. Porque Mesalina estaba siempre sola, rodeada de miles de personas, pero sin un solo corazón que latiera al unísono con el suyo. Tuvo hijos, por supuesto. Era su deber dinástico. Octavia nació en el año 39, británico en el 41. Los parió como una yegua de raza pare potros, cumpliendo una función reproductiva para la continuidad del imperio. Los amó como se ama a las extensiones de uno mismo, pero no como se ama a seres independientes. Su cuerpo había sido útero político antes que matriz maternal. El día que se dio cuenta de que había cumplido todos los roles que Roma esperaba de ella, esposa, madre, emperatriz, y seguía sintiéndose vacía, algo se rompió en su interior, algo que nunca se repararía. Comenzó a buscar sensaciones. Primero fueron pequeñas transgresiones, salir del palacio sin escolta, caminar por mercados donde nadie la reconocía, hablar con plebeyos que no sabían que se dirigían a una diosa. Luego vinieron transgresiones mayores, amantes ocasionales, juegos de poder con senadores, manipulación de las finanzas imperiales para financiar sus caprichos. Pero nada llenaba el vacío, nada la hacía sentir viva. Hasta que descubrió la Subura. La Subura era el barrio más peligroso de Roma. Un laberinto de callejuelas estrechas donde se mezclaban ladrones, prostitutas, gladiadores retirados, esclavos fugitivos y toda la escoria que una ciudad de 1 millón de habitantes produce inevitablemente. Olía a orines, a vino barato,
a sudor y a sexo. Era exactamente lo opuesto al palatino perfumado con rosas y mirra, donde Mesalina pasaba sus días. Era exactamente lo que necesitaba. La primera vez que bajó disfrazada, cubierta con una peluca rubia y ropas de esclava, el corazón le latía tan fuerte que pensó que se desmayaría. No de miedo, sino de emoción. Por primera vez en años, sentía algo real, algo auténtico, algo que no estaba controlado por el protocolo imperial. Se hizo llamar Loba. El nombre le gustaba. Tenía algo salvaje, algo depredador, algo honesto. En la Subura, Loba no era emperatriz. Era solo una mujer hermosa, con dinero, y ganas de gastarlo en placeres prohibidos. Frecuentó tabernas donde se bebía vino que sabía a vinagre, lupanares donde las prostitutas trabajaban en cubículos del tamaño de un ataúd, casas de juego donde se apostaba la vida por unas monedas. Por primera vez en su existencia, nadie la juzgaba por su moralidad o su dignidad imperial, solo por su capacidad de pagar y su disposición a disfrutar. Conoció a Estila en uno de esos lupanares. Era la prostituta más famosa de Roma, una griega de unos 30 años que había servido a senadores, generales e incluso, se rumoreaba, al propio emperador Tiberio en sus últimos años de locura. Tenía la experiencia que solo dan 1000 hombres diferentes y la sabiduría amarga de quien ha convertido su cuerpo en mercancía. Escila miró a la recién llegada con curiosidad profesional. La esclava rubia tenía demasiada clase para ser lo que pretendía, pero en la Subura no se hacían preguntas incómodas. «¿Qué buscas, niña bonita?», le preguntó Escila. «Sentir algo real», respondió Mesalina, sin saber que acababa de pronunciar su sentencia de muerte. Durante meses, Mesalina visitó la Subura regularmente. Se volvió adicta a esa vida donde era loba en lugar de Augusta. Pero, como toda droga, pronto dejó de hacerle efecto. Una noche, borracha de vino barato, le propuso a Escila una competencia. ¿Quién podía satisfacer a más hombres en una sola noche? Escila se rió primero. Luego, cuando se dio cuenta de que la propuesta era seria, la miró con una mezcla de respeto y lástima. «Niña, yo llevo en esto la mitad de mi vida. He servido a soldados que venían de campañas de 6 meses sin tocar mujer, a senadores con perversiones que harían sonrojar a Príapo, a borrachos que querían demostrar su virilidad y a impotentes que querían fingir que la tenían. ¿Estás segura de lo que me propones? Estoy segura de que necesito saber si aún soy de carne y hueso o si ya soy solo mármol con púrpura encima». La competencia se fijó para la próxima luna nueva, desde el atardecer hasta el amanecer. 24 hombres para cada una, elegidos al azar entre la clientela habitual del lupanar. El premio no era dinero, era la aniquilación del aburrimiento existencial. Mesalina regresó al Palatino esa noche con una emoción que no había sentido desde la infancia. Por primera vez en años tenía algo que esperar. Por primera vez en su vida iba a competir en algo donde su título de emperatriz no le daba ninguna ventaja. Por primera vez iba a descubrir quién era cuando se quitaba todas las máscaras. La luna nueva de octubre del año 47 no trajo estrellas. El cielo estaba negro como el interior de una tumba cuando Mesalina llegó al lupanar más sórdido de la Subura. Había elegido el peor de todos deliberadamente. Quería tocar fondo. Quería sentir la degradación más absoluta para saber si, en lo más profundo de su alma, aún quedaba algo humano. El lugar olía a humanidad en su estado más crudo. Sudor, semen, miedo, desesperación. Las paredes estaban manchadas de fluidos que nadie se molestaba en limpiar.
El suelo era de tierra apisonada, empapada en orines y vómito. No había belleza, no había dignidad, no había nada que recordara al mundo dorado del Palatino. Era perfecto. Escila ya estaba allí, desnuda como Venus, pero sin la gracia divina, preparándose para una noche que sabía que podía matarla. A su edad, el cuerpo ya no respondía como a los 20 años, pero tenía experiencia, técnica, trucos que había aprendido en 2 décadas de servir hombres de toda condición. Mesalina se desnudó también. Su cuerpo, que había parido 2 hijos para el imperio, que había sido adorado por un emperador y deseado por miles de hombres que nunca podrían tocarlo, quedó expuesto a la luz amarillenta de las antorchas grasientas. Era hermoso incluso allí, incluso en esas circunstancias. Pero ya no era el cuerpo de una diosa. Era el de una mujer dispuesta a convertirse en animal por sentir algo real. Los hombres empezaron a llegar cuando el sol se escondió completamente. Soldados licenciados, esclavos con unas monedas ahorradas, artesanos que habían trabajado todo el día, borrachos que buscaban terminar la noche de la única manera que conocían. No sabían quién era Loba. No les importaba. Solo querían lo que había venido a buscar. La competencia comenzó. No voy a describir los detalles de esa noche, porque hay degradaciones que ni siquiera la historia debe documentar completamente. Basta saber que Mesalina, la mujer que controlaba el destino de 50 millones de personas, se sometió a humillaciones que habrían destruido el alma de cualquier mortal. Se convirtió en recipiente, en objeto, en cosa. Y con cada nuevo hombre que la usaba, sentía que recuperaba un pedazo de humanidad que había perdido en los mármoles del poder. Escila abandonó después del hombre número 20. Su cuerpo no podía más. Su orgullo profesional había sido aplastado por una aficionada que tenía la ventaja desesperada de quien no busca placer sino destrucción. Mesalina continuó. 21. 22, 23, 24, 25. Cuando el sol empezó a asomar por las ventanas sin cristales del lupanar, Mesalina yacía en el suelo inmundo, cubierta de fluidos que no eran suyos, con el cuerpo destrozado, pero el alma extrañamente satisfecha. Había vencido. Había humillado a la prostituta más famosa de Roma en su propio terreno. Había tocado el fondo del pozo y había sobrevivido. Se había demostrado que aún era humana y que era una diosa. La contradicción debería haberla matado. Mesalina regresó al Palatino convencida de su propia invulnerabilidad. Si había sido capaz de bajar al inframundo y regresar victoriosa, ¿qué límite podría detenerla? Si había vencido a Escila en su propio juego, ¿quién en Roma podría desafiarla? Su arrogancia se volvió temeraria, sus transgresiones, suicidas. Comenzó a recibir a amantes en el propio palacio imperial, en habitaciones contiguas a las de Claudio. Organizó orgías en jardines donde antes solo se celebraban ceremonias religiosas. Convirtió templos sagrados en escenarios de sus fantasías más perversas. Pero nada de eso la satisfacía ya. Había probado la degradación absoluta y había sobrevivido. Todo lo demás le parecía pálido, aburrido, insuficiente. Necesitaba una transgresión mayor, un desafío más mortal, una demostración de poder que confirmaría para siempre su estatus divino. Decidió casarse públicamente con Cayo Silio. Silio era cónsul designado, el hombre más poderoso de Roma después del emperador. Era joven, hermoso, ambicioso y lo suficientemente estúpido como para creer que podía manejar a una mujer que había perdido todo contacto con la realidad.
Era, en resumen, el amante perfecto para una emperatriz que había confundido omnipotencia con impunidad. El plan era brillante, en su simplicidad suicida. Mientras Claudio inspeccionaba las obras del puerto de Ostia, lejos de Roma y de los chismorreos cortesanos, Mesalina se casaría públicamente con Silio en una ceremonia que incluiría todos los rituales tradicionales. No sería una simple aventura amorosa. Sería un matrimonio legal que convertiría a Silio en consorte imperial y a ella en bígama traidora. Lo que ella interpretaba como un golpe de estado brillante, otros lo vieron como locura suicida. Narciso, el liberto que había facilitado sus transgresiones porque le convenía tener una emperatriz manipulable, se dio cuenta de que esta vez había ido demasiado lejos. Envió jinetes hacia Ostia. Vuestra esposa se ha casado con otro. Claudio recibió la noticia como recibe un hombre dormido el agua helada en la cara, con un sobresalto que lo despertó de años de sueño, willfully ignorante. Durante mucho tiempo había fingido no ver las transgresiones de su esposa, porque amarla en la ignorancia era menos doloroso que conocerla en la verdad. Pero un matrimonio público no se podía ignorar. Era una declaración de guerra. El emperador, que había pasado media vida temblando de miedo, descubrió que tenía dentro la furia de todos los césares que lo habían precedido. Claudio no era sólo el bibliófilo tartamudo que Roma conocía, era descendiente de Augusto, hermano de Germánico, tío de Calígula. Llevaba en las venas la sangre de hombres que habían conquistado el mundo conocido. Y esa sangre, dormida durante décadas, se despertó cuando supo que lo habían traicionado. Montó en el primer caballo que encontró y cabalgó hacia Roma como una furia vengadora. No era el Claudio tembloroso que había salido hacia Ostia. Era un emperador dispuesto a recordar al mundo por qué la familia Julio-Claudia había dominado la tierra durante casi un siglo. Mientras tanto, en Roma, Mesalina celebraba su nueva boda con la alegría inconsciente de quien no sabe que ya está muerta. La ceremonia había sido perfecta, los augurios favorables, los invitados complacientes. Silio lucía radiante con su nueva corona informal. Ella se sentía triunfante con su nueva libertad. Ninguno de los dos se dio cuenta de que Narciso había pasado las últimas horas movilizando a la guardia pretoriana, sobornando a senadores clave y preparando una purga que haría historia. Cuando Claudio entró en Roma, ya no quedaba nada que salvar del matrimonio traidor. Silio fue arrestado antes de que pudiera pronunciar una sola palabra en su defensa. Sus cómplices corrieron la misma suerte. En menos de 24 horas, 330 personas fueron ejecutadas por traición. Mesalina, que había creído que su belleza la haría invulnerable para siempre, descubrió que hasta los dioses pueden ser derribados cuando desafían a las fuerzas que los sostienen. Cuando llegaron a buscarla, Mesalina estaba en sus jardines privados del Úculo, el mismo lugar donde había jugado de niña, donde había soñado con ser emperatriz, donde había planeado todas sus transgresiones. El círculo se cerraba en el lugar donde había comenzado. Los soldados que venían a matarla la encontraron arrodillada entre las rosas, con un puñal en las manos temblorosas. Había intentado suicidarse 3 veces. 3 veces se había acobardado. El filo había rozado su cuello sin atravesarlo. Había tocado su corazón sin atravesarlo. Había amenazado sus venas sin abrirlas.
la mujer que había desafiado a prostitutas, humillado a emperadores y burlado a la muerte en los lugares más peligrosos de Roma, no tenía valor para darse muerte a sí misma. «No puedo», susurró cuando el centurión se acercó. «No puedo hacerlo», fueron sus últimas palabras. El soldado alzó la espada sin ceremonia, sin honores, sin la dignidad que correspondía a una emperatriz. Mesalina murió como había vivido sus últimos años, sin control sobre su propio destino. Su cuerpo no le había pertenecido en vida, tampoco le perteneció en la muerte. Dicen que Claudio, cuando le informaron de la ejecución, no mostró ni dolor ni alivio. Simplemente preguntó si la cena estaba lista y siguió con sus asuntos como si nada hubiera ocurrido. Tal vez era shock. Tal vez era liberación. Tal vez era la única manera que tenía un hombre destrozado de sobrevivir a la traición de la única mujer que había amado. Al día siguiente, Narciso cometió el error más grave de su vida. Para reemplazar a Mesalina, convenció a Claudio de que se casara con Agripina la menor, la hermana de Calígula. Pensaba que podría controlar a la nueva emperatriz igual que había controlado a la anterior. Se equivocó fatalmente. Agripina era infinitamente más inteligente, más calculadora y más peligrosa que Mesalina. En pocos años envenenarían a Claudio, instalarían a Nerón en el trono y destruirían la dinastía que Narciso había jurado proteger. La muerte de Mesalina no salvó el imperio, solo cambió la forma de su destrucción. Siglos después, cuando los historiadores intentan explicar cómo una mujer de 23 años destruyó casi un imperio por aburrimiento, suelen buscar causas políticas, económicas, sociales. Hablan de la decadencia moral de la élite romana, de la corrupción del sistema imperial, de la imposibilidad de mantener un imperio tan vasto con instituciones tan frágiles. Se equivocan. La historia de Valeria Mesalina no es la historia de una época. Es la historia de lo que sucede cuando un ser humano tiene poder absoluto sobre todo, excepto sobre sí mismo. Es la historia de lo que pasa cuando alguien puede satisfacer todos sus deseos, pero no puede escapar de su propia naturaleza. Es la historia del aburrimiento como la fuerza más destructiva del universo. Mesalina no fue una depravada. Fue una mujer atrapada en un cuerpo que no le pertenecía, en un rol que no había elegido, en una vida que no tenía sentido más allá de servir a un sistema que la consumía. Sus transgresiones no nacieron del vicio, sino de la desesperación. Su competencia con prostitutas no fue perversión, sino búsqueda de autenticidad. Su muerte no fue castigo, sino liberación. Esta es la historia de una mujer que tenía todo y no tenía nada, de una diosa que quería ser humana y de una humana que se creía diosa, de una emperatriz que perdió un imperio buscando su propia alma. Y aún hoy, 2000 años después, cuando leemos sobre poderosos que se autodestruyen por aburrimiento, cuando vemos a quienes lo tienen todo arriesgar toda su fortuna por sensaciones momentáneas, cuando observamos cómo el poder absoluto convierte a personas normales en monstruos de sus propios excesos, deberíamos recordar que Valeria Mesalina fue la primera en demostrar una verdad terrible, que no hay cárcel más cruel que la omnipotencia sin propósito. Así mueren los imperios, no con guerras ni catástrofes, sino con el aburrimiento mortal de quienes los gobiernan. Porque cuando los dioses se aburren, los mortales pagan el precio. Si esta historia te ha estremecido, es porque reconoces en ella algo universal y eterno.
La tragedia de la condición humana cuando el poder reemplaza al amor, cuando el control sustituye a la libertad, cuando la omnipotencia destruye la posibilidad de la felicidad. Mesalina no fue un monstruo. Fue lo que todos podríamos volvernos si tuviéramos poder absoluto y ningún propósito para usarlo. Fue simplemente humana.